Hola, buenas tardes, bienvenidos al COLATAM, LATAM Summit, el principal evento de la industria latina en espacios de trabajo flexibles. Hoy es lunes 28 de junio, 17 horas, hora internacional. Bienvenidos al panel Facultad ¿Para qué? ¿Hay coworking? Hay coworking. Antes de seguir, tenemos que agradecer a nuestros patrocinadores, pues sin ellos no sería posible este tremendo evento. Gracias a Piwa, nuestra plataforma oficial del evento y del streaming, que nos está ofreciendo experiencias memorables para conectarnos de manera remota. Gracias a Nexus, que ayuda a gestionar operaciones, comunidades de coworking y espacios de trabajo flexible desde el año 2012, siendo una de las primeras plataformas dedicadas y especializadas en el segmento. Queremos agradecer a Corpo Chile, que apoya el emprendimiento, la innovación y la competitividad, fortaleciendo además el capital humano y las capacidades tecnológicas en todo nuestro territorio. Y por último, agradecemos a nivel internacional a Cobot, que proporciona todas las herramientas necesarias para que los espacios de coworking puedan crecer y prosperar junto a sus miembros. Gracias también a nuestros apoyadores, Coworkies, Coworking Brasil, IOS Office, a nuestro media partner Allwork y a nuestra agencia partner Doppio Design. Hoy el tema es ¿facultad para qué? Hay coworking. Y para esto, panel, hemos invitado a dos personas que tienen una larga data de trabajo en estas temáticas. Primero voy a presentar a mi querido amigo y colega Fabián Bermeo Villasís. Fabián es ecuatoriano, es un apasionado del aprendizaje y la innovación y la creatividad aplicada a la educación y a las organizaciones. Es cofundador de Coworking Cuenca, el primer espacio de coworking de su ciudad y uno de los primeros en Ecuador. Es el organizador de TEDx Cuenca, TEDx Joven Cuenca y pionero de los clubes TED en su país. A través de su empresa Integrar, compañía limitada, contribuyó a la construcción del ecosistema de emprendimiento de las universidades ecuatorianas. Así que tiene mucho para compartirnos. También es cofundador de nuestra red Colatam. Bienvenido, Fabián. Gracias, Juan José. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Justin, y voy a presentar ahora también a Justin Dutram. Justin es estadounidense, es vicepresidente adjunto para México e iniciativas latinoamericanas en la Universidad de Arizona. Ya nos encontramos anteriormente en un panel similar cuando lanzamos una membresía, ¿no es cierto?, un espacio especial en Sao Paulo. Es miembro de la Junta Directiva de la Fundación de Desarrollo Económico de Nogales, en Santa Cruz County. Bienvenido, Justin, a este espacio. ¿Tiene audio? Sí. ¿Está conectado, Justin? Muy bien. Bueno, y como no lo hice al principio, me voy a presentar. Mi nombre es Juan José Gutiérrez y voy a ser el anfitrión. Estamos conectando Estados Unidos, Ecuador y Chile. Soy director de Cowork Chile, en el sur de Chile, en la Araucanía, y también fundador de Colatam. Bueno, en 2019, en nuestro summit del año 2019, se hizo esta misma ponencia explicando sobre todo el conocimiento que hay dentro del espacio de coworking. Todo lo que es el networking y las experiencias únicas que se encuentran en este tipo de espacios de trabajo. Tras 2 años, estamos haciendo nuevamente esta conferencia, este panel, para ver si algo ha cambiado con esta pandemia. Creemos que el invitado que tenemos hoy día, Justin, nos podrá ayudar a seguir con los pensamientos del año 2019. Justin lidera el proyecto de la Universidad de Arizona de montar un campo dentro de espacios de coworking para atraer a los alumnos más cerca de las facultades americanas. Y esta es una de las 100 mejores del mundo dentro de un espacio latino. Siguiendo la frase de Paulo Freire, educador y filósofo brasileño, enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades de su propia producción o construcción, tengo algunas preguntas para empezar, ¿sí? Estas preguntas las hemos preparado, ¿no es cierto?, como pensando específicamente en la pandemia, pero no solo en la pandemia, sino también en la post-pandemia. Entonces voy a empezar por preguntar a Fabián. ¿Está ahí Fabián, cierto? Y Justin, ahora sí. Sí, ahora veo a Justin que está ya conectado. Entonces vamos a partir por Fabián y luego le damos la palabra a Justin. ¿Qué ha cambiado básicamente en la enseñanza a distancia de 2019 a 2021?
tuvimos una pequeña pandemia, estamos en medio de esa pandemia. ¿Qué ha pasado con la educación, Fabián, desde tu punto de vista? Bueno, tener en cuenta en primera instancia que más de 1.000 millones de estudiantes han sido afectados en poco más de 130 países en el mundo. Ese dato es interesante tenerlo en consideración porque definitivamente la afectación ha sido grande, ¿no? Sin embargo, hay cosas ahí que han sucedido en el entorno de la educación a las que creo que hay que prestarle mucha atención y obviamente generar ciertas reflexiones desde nuestra visión de coworking, ¿no? Tanto desde la academia cuanto de quienes hacemos el coworking. Un dato que me pareció interesante, revisaba la revista de innovación educativa del Tecnológico de Monterrey. Y había un dato respecto de un artículo interesante sobre los efectos de la pandemia en la educación superior específicamente. Y había un dato de que un 52% de estudiantes graduados prefieren la educación en línea. Al principio de la pandemia yo escuchaba mucho en mi entorno que los y las jóvenes decían, no me gustan las clases virtuales, prefiero presencial, etcétera, etcétera. Y yo creo que hasta acoplarnos pasó un tiempo, que todavía estamos en el proceso, pero nos hemos dado cuenta de ciertas bondades que nos permiten ganar, sobre todo tiempo y optimizar algunas cosas. Ajá. ¿Ya? Entonces, hablando de educación específicamente, todavía no quiero llegar a quizás una hipótesis sobre lo que podría pasar educación y coworking, pero hablando solo de educación, parece que al principio hubo como esta actitud, obviamente generada por todo el ambiente a nivel global, de que la educación virtual como se estaba manejando no era adecuada, etcétera, etcétera. Pero las organizaciones educativas han sido muy resilientes y han ido especializando sus procesos a nivel global. Lo que creo que eso está generando es que la visión de una educación híbrida, probablemente, sea el futuro cercano que nos espera en los entornos educativos, lo cual va a permitir optimizar cosas como que, por ejemplo, según Arizona State University, los cursos en línea ahorran a las universidades $54 en promedio por hora crédito, lo que podría significar un 50% de ahorro en los costos por crédito en la universidad. Eso quiere decir que podría ser que la oferta educativa empiece a bajar de precio y pueda volverse accesibles a otro tipo de cursos. Ahora, ¿por qué es esto relevante para nosotros que estamos hablando de coworking y educación? Quiero dejar ahí puntos suspensivos, porque vamos a ir a eso, sí. A mi juicio hay algunos temas ahí, pero quiero dejarlo ahí. Han pasado cosas y en resumen hemos ido desde la negación hasta la adaptación y estamos viendo que incluso pudiera ser beneficioso desde el punto de vista de la capacidad instalada. En Latinoamérica estamos con un déficit de espacio para nuestros estudiantes de educación superior. No tenemos en dónde ponerlos. En un país como Ecuador, en promedio, yo diría que al menos un 50% de los chicos que dan la prueba para ingreso a la universidad no encuentran un cupo en la universidad pública. De esos 50 que quedan, no sé, un 20 o 30 pudieran tener cupos en universidades privadas, lo cual deja un porcentaje muy grande de la población en edad universitaria fuera de la posibilidad de acceder a educación superior de calidad, sea cual esto fuera. Quiero dejar estos criterios sobre la mesa para irlos comentando durante la conversación. Juan José. Muchas gracias, Fabián. Entonces nos quedamos con, se me escucha, ¿cierto? Nos quedamos con negación, aceptación y luego beneficio, ¿no es cierto? Como un tránsito. Justin, bienvenido, por favor. Cuéntanos tu opinión. ¿Qué pasó con la educación y la educación a distancia particularmente en estos 2 años, desde nuestro último encuentro? Muchas gracias, Juanjo. Un saludo, Fabián. Mucho gusto.
Un gusto estar con ustedes hoy día para platicar de este tema interesantísimo. Y les voy a pedir una disculpa de antemano. Estoy teniendo problemas de la conexión. El sonido me está entrando un poco cortado, pero sí estoy siguiendo lo que están diciendo. Muchas gracias por sus reflexiones, Fabián. Este año, del 2019 a 2021 ha cambiado muchísimo. Si antes todos tenían un poco de miedo o no querían experimentar con las clases virtuales, ahora sí todos lo tenían que hacer. Todos han tenido que pasar por una etapa de adaptación a las clases virtuales y en muchos casos casi de un día a otro, sin capacitación, sin tener el equipo que se requiere. Pero lo hicieron y algunos se han adaptado mejores que otros. Pero todos, yo diría que todos que están involucrados, tanto profesores y docentes, investigadores, como los alumnos que están involucrados en educación superior, ya tenemos algo de experiencia. Por supuesto, algunos más que otros. Y yo creo que eso es lo más importante, que los que tenían ese miedo de participar, ahora ya no lo tienen, saben que puede funcionar. Lo que tenemos que hacer ahora es enfocarnos en capacitar sobre todo a los docentes en las nuevas pedagogías, en el uso de los TICs, para que su praxis sea lo mejor posible en la enseñanza. Hay una brecha ahí todavía, ¿cierto? Hay una brecha ahí todavía, ¿cierto? Sí, definitivamente. Sí sabemos que, aunque la mayoría sí pudo aprovechar las oportunidades y continuar sus estudios, en algunos casos sí hubo rezago. Hay mucha gente en este mundo que no se ha podido conectar, que no cuentan con los dispositivos para conectarse, aunque muchos sí lo hacen a través de un teléfono. Entonces, tenemos mucho trabajo que hacer para que el acceso a la educación virtual pueda ser más equitativo en todo el mundo. Tenemos muchísimo por hacer en ese aspecto y estoy hablando de educación superior, pero por supuesto eso se aplica aún más en los niveles de educación básico y medio superior y por supuesto en educación superior también. Entonces la brecha digital es importantísimo, pero sí hemos avanzamos a pasos forzados, pero sí estamos más listos y para seguir trabajando aún más en este medio que yo digo y creo que tiene gran potencial para abrir el acceso a la educación superior a muchas más personas que no han tenido el acceso tradicionalmente. Muy bien, gracias, Justin. Me quedo contigo para pasar a la siguiente pregunta. Y tiene que ver con los espacios de coworking. Nosotros hemos hablado de esto anteriormente, pero nos gustaría, con la audiencia que nos está escuchando hoy día a nivel de toda Latinoamérica, hay mucha gente conectada de espacios de coworking o emprendedores que están conectados con coworking. ¿Por qué los coworking podrían convertirse en un espacio adecuado para los estudios de educación superior? ¿Es el coworking un buen aliado? ¿Es un espacio adecuado? ¿Cómo lo ves tú, digamos? Porque tú tienes una iniciativa en esa línea también. Sí, los coworking ahora forman parte de una panorama educativa mucho más grande y si pensamos de que, existe la educación presencial en un campus universitario, si existe la educación netamente en línea, si existen los cursos híbridos, pero ahora con los coworking, lo que estamos haciendo es creando unas nuevas comunidades educativas, y el nombre de coworking realmente no abarca todo lo que pasa en un coworking, ¿no? Porque no es solo del trabajo, es de capacitación, es de convivencia, y también, ¿por qué no? Puede ser también de educación formal, educación superior formal.
Entonces, si pensamos en el trabajo en el siglo XXI, los espacios formales, llámense oficinas, aulas o laboratorios, eso va cambiando, ya ha cambiado muchísimo, ya casi la mitad del mundo está trabajando desde sus casas. Los que están en el sector formal, los que están en el sector informal sí trabajan de formas distintas. La naturaleza de los trabajos modernos requieren de mucha capacitación y aprendizaje continua para que las personas y las empresas se mantengan competitivas. De otra forma, no van a sobresalir. Entonces, en un espacio de coworking hay espacios equipados, tecnología de punta, y esos espacios sirven para trabajar, pero también sirven para otros propósitos. Perfectamente, sin ninguna adaptaciones. Y además hay una comunidad de personas con intereses afines a los alumnos. El alumno puede tomar su curso en línea y también socializar con las personas que están trabajando, formar una red de contactos, puede participar en las actividades de capacitación que se ofrecen, las actividades sociales, mejorar sus soft skills, que también es algo importantísimo. Entonces, el hecho de estar en un coworking ofrece muchísimas ventajas a los alumnos y ninguna desventaja. No hay una desventaja, son ventajas, es otra forma. Entonces, es distinto a la educación formal en una universidad, en un campus, donde sea, pero ofrece algo más. Y yo creo que el modelo va a seguir avanzando, va a seguir creciendo en estos tiempos, ya que estamos saliendo paulatinamente de la pandemia con la distribución de las vacunas, y las personas van a abrirse más a estas oportunidades que existen. Yo digo que es una relación, es una colaboración natural entre las universidades y los coworking. Excelente. Entonces tenemos, gracias, Justin, tremenda iluminación esa. Entonces tenemos estos espacios híbridos, ¿no es cierto? Donde el estudiante puede tomar un curso en línea, pero a la vez tiene mentores o mentoras, que de alguna manera socios, otros estudiantes que comparten con él en un espacio horizontal de acompañamiento y de aprendizaje. Nos parece una tremenda reflexión. Fabián, mira, quiero compartir un artículo. El informe Stepping Forward dice: conectando a los jóvenes de hoy con el futuro digital. Y este informe proporciona un análisis sobre la brecha digital de los jóvenes hecho por el PwC en conjunto con UNICEF a finales del año 2020. Voy a leer una parte. Dice: según el estudio, 1 de cada 3 estudiantes en todo el mundo, aproximadamente 463 millones de jóvenes, no ha tenido acceso a la educación a distancia, desde que las escuelas cerraron debido a la pandemia del coronavirus. Y 1 de cada 6 ha dejado de funcionar desde el comienzo de la pandemia. Imagínate, aproximadamente 463 millones de jóvenes no han tenido acceso a la educación a distancia. También, según el informe, alrededor del 40% de los jóvenes desempleados trabajaban en sectores que fueron severamente afectados por el COVID, y casi el 70% estaban en el mercado informal. Es un público que no tiene acceso adecuado a la tecnología y que no ha desarrollado habilidades digitales, por lo que es la porción de la población que más ha sufrido este escenario post-COVID o en medio del COVID donde nos encontremos. Fabián, te pregunto a ti primero y después voy a avanzar con Justin. ¿Creen que los coworking en conjunto con las facultades pueden ayudar en esta medida? ¿Cómo se les ocurre que podríamos nosotros, desde los coworking y desde la Facultad de Educación, ¿no es cierto?, avanzar en esta línea? Fabián. Perdón, estaba sin audio. Sí. Hace un par de meses tuve la oportunidad de colaborar con una empresa pública de mi país, una empresa grande. Y uno de los proyectos que ellos tenían en mente, y por la razón por la cual me invitaron a colaborar, era que en el tiempo de pandemia
se habían acrecentado ciertos problemas, obviamente, de conectividad y acceso a recursos tecnológicos para los trabajadores de la empresa. Y por otro lado, pues hay muchos que viven demasiado lejos del centro de oficinas. Entonces, lo que se nos ocurrió fue intentar mapear a todos los trabajadores para poder georreferenciar dónde viven ellos. Y pues esta empresa pública tiene instalaciones por toda la ciudad de Quito, en la capital del Ecuador. Y la idea fue que si podemos georreferenciar dónde está viviendo la gente y podemos identificar instalaciones de la empresa que tengamos por el sector, podemos adecentar esas instalaciones para que se vuelvan especie de coworkings en donde la gente va a hacer su trabajo de oficina, pero no tiene que cruzarse la ciudad y demorarse 2 horas de ida y 2 horas de vuelta. Entonces, el problema ahí era la movilidad, pero también el acceso a los recursos tecnológicos y la conectividad. 2 cosas muy importantes. Porque cuando le mandas a trabajar a alguien desde su casa, estamos hablando de América Latina y la realidad de América Latina, le mandas a trabajar desde su casa y no sabes qué tipo de conexión de internet tiene, los problemas que se presentan. De hecho, creo que mi propia conexión está fallando en este momento. No, tú estás bien. Estoy bien, ok. Entonces, este modelo coworking puede ser una alternativa para acercar la oficina a la gente, para acercarle a los recursos para trabajar. Ahí cierro esta idea inicial, porque quiero conectarla con la pregunta que tú estás planteando. Los problemas que se están dando, que se han venido dando, 1 de cada 3 estudiantes no ha tenido acceso a educación. Eso es gravísimo. Eso es gravísimo. Y eso obviamente obedece a la capacidad instalada que tienen los países y los gobiernos para brindar ese servicio. Entonces, para muchas personas, para muchos niños y jóvenes en ese tiempo no ha habido la posibilidad. Como las universidades y a lo mejor los espacios de coworking pueden aportar en la solución de este tipo de problemáticas. Bueno, primero voy a pensar en un mundo ideal en el que la gente sí se puede conectar, en el que la mayor parte de los estudiantes están conectados. Y ahí les cuento otra historia. Perdónenme que hable en historias. Pero hace unos días conversaba con mi hija Camila, ella tiene 10 años. Entonces, la Cami, sí. Se está hablando ya de volver a la presencialidad en la educación aquí en Ecuador. Y le preguntábamos a ella qué opina de volver a clase y ella nos responde, la verdad no veo para qué si solo vamos a estar encerrados en el aula. Es decir, todo lo que hago en clase ya lo puedo hacer en la casa. Si no voy a poder interactuar con mis compañeros por todas las normas de bioseguridad, va a ser un estrés y prefiero quedarme en casa. Lo cual me lleva a pensar algo, desde esa particularidad a una generalidad, y hablando de todo lo que ha pasado durante y post pandemia. Y es que los estudiantes se han dado cuenta de que, como decía Justin hace un momento, la metodología y el sistema funcionan. Es decir, puedes aprender a través de estos mecanismos. Claro. Y si puedes aprender, puedes bajar costos, como dice este estudio de Arizona State University, que les mencionaba hace un rato. ¿Para qué gastar más plata y para qué exponerte y todo lo demás? Hago virtual. Pero parece que hay un escollo ahí que no se está todavía teniendo la atención adecuada, y es que somos seres sociales y necesitamos interacción. Ajá. Se me ocurre que en un futuro así, exacto, interacción. Entonces, lo que me decía la Cami, que intento generalizar a otras realidades, es que lo que ellos quieren es generar interacción. Necesitan espacios más bien informales para interactuar, intercambiar ideas, tener conversaciones, donde retroalimenten lo que están aprendiendo u otros temas que ni siquiera se están hablando ahora en la escuela o la universidad. Lamentablemente, con todas las excepciones del caso,
pero los espacios de educación formal suelen ser demasiado rígidos para esto. Sí. Y entonces los espacios de coworking se constituyen en lugares donde las cosas se hacen mucho más relajadas, donde las comunidades se construyen, se conectan, se autogestionan y se soportan, se apoyan. Yo creo que desde esa perspectiva, el coworking podría aportar con un know-how que ha ido desarrollando por varios años para generar espacios donde los estudiantes de un futuro muy cercano vayan a encontrarse para generar interacción, ya no para hacer el aprendizaje formal, ese ya lo están haciendo a través de su computador, el otro aprendizaje formal. Perdón, el aprendizaje Experiencial. de la experiencia, más bien. Exactamente. Lo mismo está pasando, y esto es más bien una hipótesis, esto está pasando con los estudiantes, esta necesidad de interacción. Lo mismo está pasando con los trabajadores. Sí. Están con esta necesidad de interacción. Y por otro lado, lo que tú planteabas, de que hay mucha gente que ni siquiera, muchos jóvenes estudiantes que ni siquiera se pueden conectar. Entonces, lo que estamos viendo es que es probable que mucha capacidad de infraestructura empiece a ser subutilizada y vamos a tener que utilizarle para algo. Y a lo mejor la universidad muta un poco más, generando más espacios abiertos de encuentro, tipo coworking, donde la gente se pueda conectar, o donde los que no tienen conexión puedan tenerla, donde los que no tienen acceso a infraestructura puedan tenerlo. No quiero sonar muy lírico en esta primera parte, pero lo que les puedo contar así con pequeñas experiencias, que luego podemos un poco extrapolarlas. Pero en el Coworking Cuenca, por ejemplo, hemos tenido varios profesores que vienen a dar su clase desde acá. ¿Por qué? Por la conectividad, pero también por la paz, por la paciencia. A veces necesitan concentrarse y no podían hacerlo desde sus casas. Entonces venían al coworking y hemos tenido gente que ha utilizado las instalaciones, las ha alquilado, todavía tenemos, para hacer sus clases de universidad aquí en el coworking. Las universidades todavía no estaban abriendo los espacios. De hecho, todavía está restringido acá en nuestro país. Eso quiere decir que entra en el juego, digamos, de la educación. El espacio de coworking como un lugar donde me puedo conectar desde el punto de vista de la conectividad a la red, pero también me puedo conectar con una comunidad y puedo tener acceso a ciertos servicios. Por ahí le veo un poco el tema Gracias, Fabián. De cómo se conectan un poco estas variables. Gracias, Fabián. Súper bien. De hecho, eso da el nombre, tu reflexión da el nombre a la ponencia. O sea, este panel se llama ¿Facultad para qué? ¿No es cierto? O sea, ya que nos vamos a reunir, como bien dice tu hija Camila, bueno, ¿para qué nos vamos a reunir? ¿Para qué yo voy a ir a lo presencial? Justin, ¿qué opinas tú? ¿Crees tú que los coworking en conjunto con las facultades pueden ayudar en esta brecha digital que se ha armado en estas cifras que comentábamos, ¿no es cierto? Cantidad de estudiantes sin las posibilidades de avanzar en sus estudios por falta de conexión y otros problemas? Justin, por favor, tu punto de vista. Gracias, Juanjo. Sigo teniendo un poco de problemas con el sonido, sí, pero entiendo dónde estamos y escuché gran parte de las reflexiones de Fabián, excelentes todas. Yo digo que sí. La respuesta tiene que ser sí. Entre los coworking en las facultades, las universidades, debe haber una forma de poder abrir más espacios, expandir el acceso a la educación superior a la población que quizás no tradicional, que no tienen las oportunidades de estudiar hoy día. Hay muchas formas de hacerlo. En nuestro caso particular de la Universidad de Arizona, estamos viendo la posibilidad, y lo estamos haciendo en muchos países hoy día, en la India, en Corea del Sur, con nuestro socio en Brasil, con Sharing EC, con otros socios en Chile y algunos en México también, donde estamos ofreciendo nuestros programas virtuales en conjunto con los coworking, pero a un precio que se está adecuando a la economía del país. Entendemos muy bien que la educación en algunos países es muy cara aquí en los Estados Unidos, tanto para nosotros que vivimos aquí como los que vienen del extranjero. Y para abrir
y realmente tener un impacto importante en el mundo con el acceso, hay que reducir los costos de la educación. Y una forma de hacerlo es virtual. Porque con la educación virtual no están pagando el mantenimiento de los edificios, de los laboratorios. Exacto. Es otro modelo de proveer los programas académicos que son los mismos programas, son los mismos pensum que utilizan en las clases presenciales. No hay ninguna diferencia con una licenciatura presencial o virtual. Es la misma licenciatura, la misma maestría, solo que la modalidad es distinta. Entonces, trabajando con los coworking que tienen los espacios, que tienen la conectividad a la red y tienen la tecnología en una forma más dispersa en algunas ciudades importantes, hay que ver la manera de ofrecer la oportunidad de acceder a los espacios, quizás becando a algunos alumnos cuando sea posible, para que algunos tengan acceso. Claro, hay que pensar en escalas también, pero los dos actores, tanto los coworking como las universidades o facultades, forman parte de la solución. Y no le podemos sacar la vuelta a los costos. Sí cuesta proveer de educación, pero hay que ver la forma de reducir el costo lo más posible. Claro, estamos hablando de la diferencia en algunos países entre las universidades privadas, donde claro. sí cobran muchísimo en algunos casos, y las universidades públicas, que por lo general en Latinoamérica suelen ser, si no gratuitas, casi gratuitas. Pero tienen cupos muy limitados. Pero todos podemos formar parte de la solución trabajando en conjunto, y hay que ver la manera de dónde podemos complementarnos con lo que se ofrece en cada parte, tanto los coworking como las facultades, para dar las oportunidades a los jóvenes y la gente que ya está formando parte de la fuerza laboral de seguir con su trayectoria educacional. Entonces la respuesta es sí, pero hay que ver los detalles, ¿no? El asunto siempre va a ser en los detalles, y hay que probar modelos, a ver qué funciona, qué no funciona. Ajá. Esto, como hemos comentado, relativamente nuevo, pero vamos a seguir refinando el modelo y abriendo más acceso para los alumnos. Muchas gracias. Gracias, Justin. Sigo contigo, Justin. Te voy a preguntar inmediatamente, porque tú dijiste que tenías un convenio, ¿no es cierto?, con Charing en Sao Paulo, y no sé si nos puedes contar detalles de ese convenio, porque a la gente se le puede estar preguntando, bueno, pero ¿qué tipo de carreras son las que uno puede tomar en un coworking? No sé si brevemente nos puedes comentar eso. Y segundo, inmediatamente, ¿cuáles son los desafíos para que un coworking pueda acceder y ser un buen partner para una universidad? Pues tenemos muchos coworking escuchando a nivel de toda Latinoamérica, entonces le podemos dar una señal clara ahora. Y después voy con Fabián. Sí, Juanjo, son muy buenas preguntas. Nosotros estamos encantados con la colaboración que tenemos con Charing en Sao Paulo. Es un arreglo, realmente es una colaboración entre la Universidad de Arizona y el espacio de coworking, donde trabajamos en conjunto tanto en el reclutamiento de alumnos. Los espacios de coworking tienen comunidades grandes de clientes y de sus contactos. Y en algunos casos pensaríamos que, bueno, el mercado va a ser para posgrados o para educación continua, pero en algunos casos también son personas que quieren o terminar su licenciatura, su bachiller, Ajá. y seguir estudiando, que no lo han terminado. Entonces hay un poco de todo. Entonces trabajamos en conjunto, y para los que son dueños de un coworking es un arreglo entre la universidad y su negocio, donde compartimos responsabilidades, pero también compartimos los ingresos de los recursos entre la universidad y el espacio de coworking. Es muy sencillo y está rindiendo. Yo diría que ha tenido un poco más de éxito, para ser honesto, en Asia,
hasta el momento que en Latinoamérica. Y sabemos muy bien por qué, porque Latinoamérica sí le pegó muy fuerte la pandemia y ahora están saliendo. En un país como Corea del Sur no fue tan fuerte el impacto como ahora, como se está viendo en algunos países en Latinoamérica. Yo digo que de aquí en adelante van a seguir creciendo las oportunidades. Y lo que se espera de un socio de coworking es un trabajo, tener buena comunicación, trabajar en conjunto en el reclutamiento de los alumnos a través de campañas digitales, de otras formas, haciendo webinars como teniendo un contacto directo con los postulantes y realmente proveyendo la información junto con nosotros en la universidad a los prospectos alumnos. De eso se trata, no es un arreglo muy complicado. El coworking provee el espacio, el acceso a la internet, la oportunidad a los alumnos de participar en sus actividades de capacitación y actividades sociales, y nosotros vamos a proveer el contenido académico para que puedan tener la oportunidad de obtener su grado de licenciatura, maestría, en algunos casos doctorados, o participar en los programas de educación continua. Nosotros creemos que el mercado es grande y va a seguir creciendo. La universidad de Arizona también, tenemos un arreglo con WeWork a nivel mundial. Varias universidades ahora sí tienen ese arreglo con WeWork, pero vemos, la verdad, más oportunidad quizás de trabajar con los propietarios regionales que conocen muy bien su mercado, claro, y tienen sus redes de contactos muy es un socio estratégico local, exacto. Gracias, Justin. Nos queda ahí un panorama súper claro. Voy con Fabián. Fabián, sobre el futuro de la educación. Metámonos ahora en los últimos minutos mirando hacia el futuro. Ninguno de nosotros tiene una bolita de cristal, ¿no es cierto? Pero el otro día, cuando inició la pandemia en Colatam, hicimos uno de los primeros webinars que se hicieron, ¿no es cierto?, en esta industria. De ahí seguimos avanzando, ¿no es cierto?, en Colatam Online, y recuerdo que René Rojas de Colombia nos decía, ojo que hay trabajadores átomo y trabajadores digitales, y la ciudad para trasladarse debería quedar disponible para los trabajadores átomos y los digitales, que ya aprendieron unos meses a quedarse en casa, digamos. Eso era cuando pensábamos que la pandemia terminaba en julio del 2020. No te voy a preguntar cuándo crees que va a terminar la pandemia, ¿no es cierto?, porque sé que esa bolita de cristal es mucho más compleja, pero si uno mira, también tomando otros datos, algunos científicos plantean que estamos en mitad de un proceso que viene para quedarse con un estilo de trabajo de esta manera, medio híbrido, con escaladas y salidas y entradas a cuarentena, a poder viajar, a no, etcétera, poder ir al mundo del trabajo, volver a tener que confinarnos, etcétera. Y en ese proceso, ¿cuál crees tú que puede ser el futuro de la educación y qué puede pasar ahí con los coworking, digamos? ¿Qué aporte pueden hacer? Veamos el futuro de la educación primero, por favor. Estás muteado. Mil disculpas. Sí. Era súper bueno lo que dijiste, me imagino. Sí, pero ya fue. Como comentaba al inicio de mi intervención, definitivamente hay cambios que se han ido operando y que se van a ir, creo yo, fortaleciendo en estos tiempos venideros, ¿no?, en torno a la educación. Un dato que me pareció interesante que publica en un informe Forbes dice que la tasa de retención de los estudiantes a través de la educación online, un poco difícil, entre paréntesis, darle un calificativo online, virtual, híbrida, en fin, a esta educación asistida por internet y la tecnología, esa tasa oscila entre el 25 y el 60%, lo cual me hace pensar
que analizando los fríos números, estoy hablando de retención, habrá que ver desempeños, habrá que ver, hice una brevísima mención a costos, con un ejemplo, pero lo que me hace pensar es que hacia allá va a enfocarse la educación. Es decir, va a haber, de hecho, la oferta de cursos online ha aumentado a nivel global. La aceptación, la penetración en el mercado, ustedes saben, se ha multiplicado exponencialmente. Y pienso que eso está abriendo nuevas formas de ver la realidad de la educación. Mira, sobre eso, Fabián, perdona que te interrumpa. Justamente Katia Muñoz, una participante, para darle la posibilidad que también los participantes se expresen, pregunta, ¿qué dinámicas creen que se puede implementar para exponer a los jóvenes a conocer círculos sociales nuevos? Miren, interesante pregunta, porque tiene que ver, ahí está la pregunta en línea. ¿Qué dinámicas creen que se pueden implementar para exponer a los jóvenes a conocer círculos sociales nuevos? Estamos en pandemia, estamos online, medio híbrido, como decía también Justin, ¿cierto? Quizás, bueno, en función de cómo íbamos con la respuesta, ¿no? Yo creo que cuando le llevas a alguien a que haga algo, a veces un poco en contra de su voluntad, hay cierta complejidad, pero quizás si nosotros podemos darles la oportunidad de empezar a generar comunidades por afinidad, pudiera ser una oportunidad a nivel de los coworkings y a nivel de los emprendedores digitales, la gente se va conociendo y se va conectando en función de esos temas en común, de esos intereses en común. Yo creo que para construir nuevas comunidades o exponer a los chicos a nuevas comunidades, quizás pensar en nuevos gustos, nuevos pasatiempos, nuevos intereses, porque si siguen en los que ya tenían, pues van a seguir a las comunidades que ya conocían. Pero quizás poder ensayar algo nuevo, no sé, nunca he hecho poesía, voy a hacer algo de poesía y a descubrir comunidades de poesía. No he hecho robótica, voy a ver si es que me meto más en el tema y a descubrir un poco más de comunidades alrededor del tema. Yo creo que pudiera ser una forma de exponer a los chicos a otras comunidades, a otros contactos en el contexto actual. Obviamente, sobre todo en el entorno digital, diría yo. Todavía los padres, estoy hablando de Latinoamérica, me gustaría saber cómo está la situación allá de primera mano y le pregunto a Justin incluso, cómo está allá y cómo se sienten los padres de que los chicos ya estén juntos y compartan. Acá en Latinoamérica el tema va todavía más lento de lo que quisiéramos y los chicos siguen en casa y todavía no tienen mucha exposición social, etcétera, etcétera. Entonces, el tema va lento. Finalmente hablabas de cómo está o cómo va a afectar el coworking el tema de la educación. Yo decía que por el tema de la optimización, al final creo que la oferta, la demanda tiene mucho que ver en eso. Pero si la nueva realidad logra optimizar recursos y escalar el acceso a educación, que es algo muy importante, escalar el acceso a educación en países en donde nuestra infraestructura y nuestra capacidad instalada es limitada, yo pienso que se vienen tiempos en los que vamos a hacer mucha educación virtual, mucha educación online. Gracias, Fabián. Vamos para terminar de responder también la pregunta a Katia, que se atrevió ahí, ¿no es cierto? Y nos puso la pregunta en el chat. Fabián habla, un detalle de lo que habla Fabián tiene que ver con comunidades, Katia, ¿no es cierto? Él dice, puedes llevarlo a diferentes tribus, a diferentes comunidades y exponerlo, ¿no es cierto?, a esos aprendizajes. Entonces, Justin, te preguntamos lo mismo. Primero, a ver, ayúdanos a responder la pregunta a Katia y luego sigamos conversando, porque esto tiene que ver con la educación del futuro, digamos. ¿Cómo viene? Entendí un poco, Juanjo, sigue siendo un poco muy cortado el sonido, pero vi la pregunta de Carla y yo creo que parte de la solución es abrir nuevos espacios para actividades muy cortas. En algunos casos le llaman microcredenciales,
Una forma de dar algo a los jóvenes, la oportunidad de aprender algo útil que les va a servir, y eso es como darle una prueba, un enganche de lo que es la educación formal. Lo hacemos mucho aquí en la Universidad de Arizona con alumnos porque estamos aquí a 100 kilómetros de la frontera con México. Invitamos a alumnos de México a visitar el campus. Tienen la oportunidad de conocer las instalaciones, pero mientras que estén aquí van a tomar un curso pequeño, van a cursar algo 2, 3 días y se van con algún certificado de algo, y así van perdiendo quizás un poco del miedo que en algunos casos tienen para las instituciones de educación superior, porque son algo más allá, vienen de familias donde serían los primeros en estudiar. Entonces hay que disminuir ese miedo, abriendo nuestras puertas y siendo más accesibles. Esa sería mi aportación a la excelente respuesta que compartió Fabián. Excelente. Y ahora sí, pasando a la otra pregunta, ¿no? Que si habrá facultad para el futuro o si todo sería en los coworking. Y la respuesta es sí y sí, ¿no? Las universidades siempre van a existir, ¿no? Las facultades siempre van a existir por la vocación de investigación que existe. Y ese vínculo entre investigación y la educación y la creación de nuevos conocimientos que realmente pasa, no siempre, pero casi siempre en las universidades presenciales. Pero se van a tener que transformar, ¿cierto? Las facultades. Se van a tener que transformar. Eso sí, entonces ahí va, ¿no? Pero lo que pasa aquí, digamos, en la Universidad de Arizona impacta también sus programas virtuales. Entonces, no están desconectadas para nada. Hay una conexión muy, muy fuerte también en la renovación y el mejora continuo de la pedagogía para los programas en línea, que es algo que sí estamos trabajando como parte de la vocación de investigación en la universidad. Entonces pueden existir los dos. Los coworking sí pueden jugar un papel importantísimo en abrir y expandir el acceso para los alumnos. Eso no cabe ninguna duda. Los programas educativos cada vez van a tener más calidad. Ahora sí conocemos mucho mejor cómo estructurar las clases, crear una aula invertida donde el alumno no va a asistir a la clase para escuchar al docente platicar por una hora. No, de eso no se trata. Llegan preparados para participar en un diálogo con el profesor, que es un poco distinto. Entonces, pero cada día es mejor el modelo pedagógico. Y los coworking definitivamente van a jugar un papel importante en el futuro de educación superior. Pero van a existir los dos. No es uno o el otro, sino los dos van de mano en mano. Porque debe haber alguna opción para cada tipo de alumno. No todos los alumnos tienen 18 años, van saliendo de la preparatoria o del colegio directamente. No. Ese mundo no existe. Hay alumnos de todas las edades, de todas las, vienen de escuelas privadas, escuelas públicas, ya forman parte de la fuerza laboral, pueden ser de cualquier parte del mundo con esto de la educación virtual. Entonces ya no hay un alumno típico y hay que ofrecerles oportunidades de poder acceder a la educación superior. Sí, gracias. Tenemos esta diversidad de estudiantes, ¿no es cierto? Yo creo que ese es un tema, la diversidad de estudiantes es uno de los temas los que, bueno, siempre la hemos tenido en realidad. Lo que pasa es que ahora como que la pandemia nos hizo ver, ¿cierto? Nos hizo darnos cuenta que teníamos este tipo de estudiantes tan diversos
con gustos tan diferentes. Tú tocaste un tema súper importante que tiene que ver con los microcréditos, Justin, ¿no es cierto? Y vamos a ir ahora, ¿nos quedan todavía unos minutos? Sí, 10 minutitos. Entonces vamos a ir ahora a la parte final. Cuando nosotros hablamos ahora del futuro de la educación y nos vamos a referir específicamente más a la educación superior o podríamos decir en la preparación para el mundo del emprendimiento o del empleo en ese tramo, ustedes que están viendo en sus respectivas realidades, Fabián, ¿no es cierto?, a nivel latinoamericano, en la universidad, yo sé que tú eres docente universitario y que eres propietario de un coworking, estás liderando un espacio de coworking, y Justin, en esta relación, ¿no es cierto?, en una universidad que está trabajando mucho en el ámbito de innovación, tanto así que está poniendo programas en coworking, estamos en esa relación. Entonces, mirando ahora respecto al futuro, si nosotros pudiéramos mirar el futuro y sí tratar de ponernos como una bola de cristal, ¿cuáles creen ustedes que van a ser las tendencias que van a marcar los próximos, hablemos de los próximos 3 años, para quedarnos con una mirada, digamos? ¿Cuál es la tendencia? ¿Cómo eso se conecta con el mundo del emprendimiento y la innovación que nos interesa tanto a los que estamos ligados al tema de coworking? ¿Y cómo podría afectar a un coworking, digamos? Entonces, vamos con Fabián primero y remata Justin. ¿Cuáles son las tendencias Yo creo que una de las cosas que está sucediendo ahora mismo a nivel de las universidades es que se está trabajando mucho en esta experiencia de aprendizaje. Y de hecho ya se están enfatizando mucho los diseñadores de experiencias de aprendizaje, que buscan construir otras formas de interacción entre el docente y los estudiantes, entre los estudiantes en este proceso de aprendizaje a través, sobre todo, de la red. Creo que en estos 3 años a los que tú te refieres, en este futuro inmediato, las instituciones de educación superior a nivel global van a prestarle mucha atención a este diseño de experiencia y de aprendizaje. Se me ocurre que el currículum va a ponerse un poco flexible, los estudiantes van a poder incluso armar. Yo sé que en carreras específicas hay créditos y materias que uno no puede dejar de tomar, ¿no es cierto? Si vas a ser ingeniero civil, necesitas tomar física, creo que estática y otras cosas más. Sin eso no puedes hacer diseños. Sí. Pero probablemente existan otras materias del currículum que empiecen a dar la oportunidad de ir armando el perfil de tu carrera y el énfasis que tú le quieres dar. Creo que esto está pasando en algunos lugares, pero está tomando tiempo, y creo que este tipo de cosas van a empezar a acelerarse un poco. Y lo otro, lo que me refería al inicio, creo que el énfasis en la calidad de la experiencia de aprendizaje en un formato virtual, no solamente sincrónico, es decir, en este momento conectados, sino también asincrónico en todo lo que está en los repositorios de las universidades o en los gestores educativos de las universidades, van a ser uno de los focos y en donde las instituciones de educación superior van a prestar y están prestando mucha atención. Y en Chile a ese diseñador se le denomina diseñador instruccional. No sé si ese es el término que se ocupa, pero es la persona que está entre el experto que tiene el contenido y el facilitador pedagógico, ¿sí? Hay un diseñador instruccional que diseña la experiencia de aprendizaje, ¿sí? Creo que ese término, y esto lo estoy aprendiendo recién, creo que ese término del diseño instruccional tradicional, ¿sí?, está afectándose un poco por los nuevos entornos. Cuando uno diseña webs, se habla mucho de la user's experience, sí. La experiencia de usuario. ¿No es cierto? Entonces, ahora en estos nuevos entornos hay otro tipo de experiencias de usuarios hablando de los procesos de aprendizaje. Sí. Creo que esa otra user experience es a la que más bien se están refiriendo las nuevas tendencias, que sale un poco del diseño instruccional, donde se tienen en consideración el contenido, el currículum, las actividades específicas del proceso de evaluación, y llega a lo que el estudiante siente y experimenta durante el proceso de aprendizaje. Ok.
Entonces es entre diseño instruccional y user experience, como experiencia de usuario. Una especie de hibridación. Sí. Hace poquito me invitaron a un panel para como expertos, entre comillas, porque se estaba creando un magíster de ciencia, tecnología, bla, 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 en un área. Y dentro de la conversación, que tuvo una conversación muy interesante, hablábamos, y por eso me acordaba ahora de Justin cuando mencionaba los microcréditos. Y yo les decía, oye, pero hay muchos, o sea, a los estudiantes que ustedes están apuntando, lo más probable es que no estén interesados en tomar un máster de 2 años, así en el estilo que nosotros lo tenemos pensado, pero sí podrían tomar una especie de microcréditos, ¿no es cierto?, pequeños islas. Yo pensaba, no sé, en este juego de mesa que se llama el Catán, con estos hexágonos, como armando un puzzle, ¿no es cierto?, en que yo pueda tomar y armarme mi propia experiencia de aprendizaje, digamos. Entonces yo creo que también ahí, me acordaba ahora cuando tú decías experiencia de usuario, exacto, cuando tú decías experiencia de usuario y Justin decía microcrédito. Estamos en los últimos minutos, Justin. Tendencias de futuro, por favor. ¿Cuáles son tus puntos de vista? Sí, no pude escuchar muy bien la pregunta, Juanjo, pero para concluir, que ya estamos en los últimos minutos y pensar en el futuro, un futuro perfecto, es acceso, simple y sencillamente. Y venían ustedes platicando de modelos dispersos de acceso a educación superior, y yo creo que los coworking forman parte de esa solución, de abrir los espacios donde los alumnos tendrán acceso tanto a la tecnología, el espacio y los programas educativos donde les dificulta hoy día en este momento. Son parte de la solución. El acceso es la clave. Si pensamos en la desigualdad que hay en el mundo, el acceso a la educación de calidad es la gran parte de la solución a ese asunto. Sabemos que el tener un título universitario no es garantía de nada, pero sí es un gran indicador de la calidad de vida en muchas partes del mundo, y abrir las puertas y crear oportunidades para los alumnos, estén donde estén, en las condiciones que estén, en ese mismo espíritu de Paulo Freire con el que abrimos la sesión, es la clave. Con eso yo quisiera cerrar y ofrecer mi agradecimiento tanto a ustedes, Juanjo y Fabián, por sus aportaciones, pero por supuesto a los organizadores de Colatam y este gran cumbre, el Summit de Latinoamérica. Muchas gracias por la invitación, y estamos abiertos a nuevas colaboraciones con los que están asistiendo a este webinar. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Justin Dutram y Fabián Bermeo, desde, ¿no es cierto?, la Universidad de Arizona y Coworking Cuenca, desde Estados Unidos y Ecuador. Estamos con esto cerrando nuestro panel. Hay facultad, así se llamaba, ¿no es cierto? ¿Facultad para qué? Entonces decíamos, sí, pues es necesaria la facultad, pero también hay coworking como un espacio de experiencia. Entonces, agradecer a todos nuestros anfitriones, a los invitados. Muchas gracias, Justin y Fabián, nuevamente, por haber participado en Latam Summit este 28 de junio, conversando del futuro de la educación. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes.